El lunes 14 de julio de 2025, Alejandra Locomotora Oliveras sufrió un episodio que la dejó desorientada y rápidamente fue internada en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe. No pasó mucho hasta que la noticia tomó la portada de todos los medios argentinos. La mujer había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Lo que más repetían en los medios era lo sorpresivo de aquella tragedia. Hacía poco Alejandra había estado en programas de televisión, había hecho campaña política y se había manifestado en redes con uno de los típicos videos motivacionales. Que una persona tan activa y siempre promotora de la buena salud se encontrara atravesando aquello era algo definitivamente inesperado. Pese a que su evolución inicial fue considerada estable y con niveles intermitentes de respuesta motora y apertura ocular durante los primeros días, su condición nunca mejoró lo suficiente. De hecho, en determinado momento solo atinaría a empeorar. Alejandra se subía al ring por última vez. Pero no nos adelantemos. En 2015, Oliveras entró en el libro Guinness de los Récords al ser la única mujer en ganar 4 coronas mundiales en 4 categorías diferentes. En aquella ocasión fue recibida por la entonces presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada, luego de aquel merecido logro que la puso en lo más alto del boxeo femenino. Pero incluso este récord mencionado fue superado por ella misma, ya que volvió a consagrarse campeona mundial tiempo después, igualando a Floyd Mayweather en conseguir 6 cetros en 6 divisiones distintas. ¿Cómo logró convertirse en todo un ícono del deporte femenino? ¿Cómo fueron sus duros primeros años? ¿Qué malos tragos amorosos tuvo que enfrentar a lo largo de su vida? ¿Cómo es que ganó un espacio de privilegio en las redes sociales? ¿Hacia dónde apuntaba su carrera política? Para dar respuesta a estas y otras incógnitas, los invito a que se pongan los guantes de boxeo y me acompañen hasta el 28 de julio de 2025, el día que murió la Locomotora Oliveras. Si esta temática les interesa y quieren que hablemos de otros boxeadores emblemáticos, pueden escribir la palabra boxeo en los comentarios. Y ahora sí, comencemos. La historia de Alejandra Oliveras no empieza en un gimnasio ni sobre un ring, aunque contiene combates duros casi desde el principio. Podríamos decir que la campanada inicial se dio en 1978, en un rincón del norte argentino, donde el sol castiga la tierra seca y los sueños se evaporan con el polvo de la calle. Hablamos de El Carmen, en la provincia de Jujuy. El 20 de marzo de aquel año nacía una niña cuyo entorno iba a estar marcado por una profunda pobreza. Alejandra creció en una familia numerosa, con 7 hermanos, donde la necesidad era constante. Su padre trabajaba en empleos informales y su madre se ocupaba del hogar con esmero. Sin embargo, nada podía evitar que la precariedad los alcanzara a todos. Muchas noches, la familia pasaba hambre, y eso no era lo peor. Lo peor era la incertidumbre de no saber si al día siguiente lograrían revertir la situación. El panorama no era alentador, pero Alejandra asumió desde su más tierna infancia que recibir golpes sin devolverlos no iba a ser lo suyo. En el colegio sobresalía por su constante interés en las clases. Por las tardes, mientras otros niños de su edad jugaban, ella aprendía a trabajar y colaborar en la casa. Su energía era indómita y estaba atravesada por un temperamento fuerte y una voluntad que la impulsaba siempre a buscar algo mejor. A los 14 años, Alejandra se enamoró y no tardó en formar una relación. Aquello parecía un oasis en medio de tantas calamidades, hasta que descubrió que estaba embarazada. ¿Qué podía darle una chica como ella, que no tenía nada, a un bebé que estaba en camino? Esa era la pregunta que todos le hacían, y ella respondía con la frente en alto, sin que le temblaran las palabras. Podía darle amor. Pero en la vida de Alejandra los vínculos afectivos han sido tanto cimientos como cicatrices. Por aquel entonces empezó a ser maltratada por su pareja. El hombre que debía acompañarla en uno de los momentos más vulnerables de su vida, la agredía física y emocionalmente, sin tregua. Otra vez la vida la ponía contra las cuerdas. Otra vez ella no bajó la mirada. Silenciosa y decidida comenzó a entrenarse en secreto, mientras cargaba con el peso de un hogar hostil, hacía abdominales y practicaba puños frente al espejo, como quien se prepara no solo para una pelea, sino para una nueva existencia. Hasta que un día, cuando él volvió a levantarle la mano, ella respondió con un golpe certero, tomó a su bebé en brazos y se marchó para no regresar jamás. Aunque no lo supiera aún, ese fue un primer combate ganado gracias a sus puños. Aquella experiencia no solo marcó el inicio de su camino deportivo, sino que le enseñó a nunca más aceptar el sometimiento. A partir de entonces, el boxeo se convirtió en su refugio, en su trinchera y en su forma de sanar. Alejandra quería hacer muchas cosas. Quería ser astronauta, karateca, psicóloga. Todo la entusiasmaba.
pero era madre joven, soltera y la universidad le quedaba muy lejos. Entrenar era su cable a tierra. Poder desahogar las penas por el pasado y el futuro sudando hacía que su mente se enfocara en el presente. Uno de sus pasatiempos era ver peleas en la tele, y todo dio un giro el día que vio a Tyson, su boxeador favorito, protagonizando una de sus tantas redenciones. ¿Y si soy boxeadora?, se preguntó. El pensamiento pasó casi desapercibido y se instaló en algún lugar de su mente. Con el paso de los días volvería una y otra vez con más y renovada fuerza. Cuando Alejandra entró a un gimnasio, supo de inmediato que se estaba metiendo en un terreno difícil. Aquel parecía un sitio solo reservado para hombres. ¿La intimidó aquello? Claro que no. Inquieta, hiperactiva y voraz, rápido se ganó su lugar. Quienes osaban burlarse de ella desistían de sus intenciones cuando se cruzaban con su mirada. Alejandra estaba decidida y no iba a dejar que los prejuicios se interpusieran en su camino. El gimnasio fue un santuario. Allí por primera vez sintió que tenía control, que podía canalizar toda la rabia, el hambre y el dolor en algo concreto. Aprendió a pelear no solo contra rivales, sino contra su propia historia. Su cuerpo comenzó a transformarse y con él su autoestima. La leyenda comenzaba a forjarse. Los primeros entrenamientos fueron brutales. La técnica no le sobraba, pero tenía lo más importante: temple y espíritu de superación. Su estilo comenzó a llamar la atención. Se movía hacia adelante, acorralaba, forzaba al rival a retroceder. No especulaba ni bailaba, avanzaba como una locomotora. Ese apodo terminó por convertirse en su sello. De ahí en más, nadie la detendría. En los años 90 y a principios de los 2000, una mujer boxeadora todavía era vista como un bicho raro, mucho más si venía de abajo, si hablaba con acento de provincia y si no se amoldaba al molde mediático de la feminidad aceptable. Había otras mujeres boxeando, claro, pero pocas lo hacían con ese nivel de exposición y frontalidad. A Alejandra le costaba conseguir rivales, le costaba que la federación le reconociera combates y en varias oportunidades denunció que no le daban pelea por mujer pobre y bocona. Algunos promotores le sugerían maquillarse más, bajar el tono o incluso le ofrecían contratos si aceptaba posar más sensual. Se rió de todos y cada uno de ellos, y cuando la bronca subía, salía a seguir entrenando. Mientras buscaba su lugar para pelear en un ring, Alejandra peleó por existir dentro de un sistema que la veía como una anomalía. Tanto insistió que empezó a conseguir combates en sitios retirados, en galpones, en clubes y en festivales de barrio. A veces le pagaban con monedas o con un sándwich y una botella de agua, pero lo que le importaba era otra cosa: mantenerse en movimiento para demostrar que hablaba en serio. Y así, entre rounds improvisados, entrenamientos con pesas caseras y guantes rotos, fue forjando su nombre. Los periodistas deportivos comenzaron a seguirla al tiempo que los promotores se dieron cuenta que no convenía subestimarla. Los boxeadores varones, al principio escépticos, comenzaron a respetar su determinación. Ella, cada vez más consciente de su rol, comenzó a entender que ya no boxeaba solo por ella, sino por todas las que venían detrás. Cuando Alejandra fue consciente de que su epopeya era más grande de lo que ella misma había previsto, se hizo sonar el cuello y enfrentó al destino con una sonrisa y deseos de gloria. La carrera profesional de Alejandra Locomotora Oliveras comenzó oficialmente en el año 2001. Lo que siguió a ese debut fue un ascenso imparable, enérgico y crudo. En sus primeros años como profesional se mantuvo invicta, acumulando victorias por puntos y nocaut técnico. Quienes la veían pelear coincidían: tenía algo distinto. No era solo su potencia de golpeo ni su aguante físico descomunal. Había en ella una energía volcánica que llenaba el ring. Por eso no fue inesperado cuando el 20 de mayo del 2006 alcanzó la gloria al consagrarse campeona mundial peso super gallo de la WBC para vencer por nocaut a Jackie Nava en Tijuana, México. En esa ocasión peleó como nunca. Tiempo después ella contaría el trasfondo de la pelea. Un trasfondo triste que a la distancia ayuda a entender a esa mujer que nunca le temió a los reflectores o la presión externa. Resulta que pocos días antes de disputar el que sería su primer título mundial, Alejandra volvió a enfrentarse a una puñalada emocional. Al llegar de entrenar había encontrado a su esposo acostado con su hermana. El descubrimiento ocurrió apenas 10 días antes del viaje, sumiéndola en una angustia devastadora. Contó en alguna ocasión que había sentido que el mundo se le venía abajo, que estaba rota y completamente destrozada. Pero fiel a su estilo, eligió no quedarse paralizada por el dolor.
Viajó igual con el corazón desgarrado y subió al ring con una furia contenida que, según sus propias palabras, terminó desahogando contra su rival. Más allá del cinturón, su trofeo ese día fue descubrir que ni la traición más cruel la desviaría de su camino. Sus relaciones afectivas, cruzadas por la violencia, la traición y la decepción, no hicieron más que reforzar su identidad. En lugar de encerrarse en el resentimiento, Alejandra canalizó cada golpe emocional en entrenamiento, en disciplina y en fuerza. Con sus hijos como motor y la resiliencia como bandera, trabajó en 5 gimnasios a la vez, dormía en colchones en el piso y usaba sus primeros premios en dólares, no para lujos, sino para comprar materiales y levantar su casa. Mientras tanto, las puertas hacia lo más alto se empezaron a abrir. Y no fue con palabras clave ni con abracadabras mágico, sino con golpes, golpes y más golpes. Tras defender con éxito su título en 2 ocasiones, Alejandra perdería la corona frente a Marcela la Tigresa Acuña el 4 de diciembre de 2008, en un memorable enfrentamiento realizado en el Luna Park en Buenos Aires. El 18 de febrero del 2011 sufrió una derrota por decisión unánime ante Mónica Acosta. Sin embargo, el 12 de agosto de ese mismo año, volvió a coronarse campeona mundial, esta vez en la categoría peso pluma de la WBA, tras derrotar a Liliana Palmera en Río Cuarto. Poco después, el 5 de enero del 2012, obtuvo el título mundial peso pluma de la WBO al vencer a Jessica Villafranca en San Antonio de Areco, cinturón que defendió exitosamente en 5 ocasiones. El 11 de octubre del 2013 logró su 4ª corona mundial en peso ligero de la WBC al superar a Lely Luz Flores. El 15 de noviembre del 2014 perdió el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo frente a su compatriota Erika Farías en una pelea decidida por fallo dividido. El 8 de abril del 2017 en la ciudad de Cutralcó, Neuquén, derrotó por puntos en 10 asaltos a Leslie la Explosiva Morales, coronándose campeona mundial superpluma de la Comisión Mundial de Pugilismo, título que obtuvo en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi. A fines del 2018, Oliveras lanzó la propuesta conocida como la pelea del siglo, reivindicando que las mujeres deberían pelear la misma cantidad de asaltos y tiempo que los hombres, es decir, 12 rounds en 3 minutos, en contraposición a los 10 asaltos de 2 minutos habituales en el boxeo femenino. Finalmente, el 11 de mayo del 2019 volvió a vencer a Leslie Morales, esta vez por nocaut técnico en el 8º asalto, llevándose nuevamente el título mundial de la Comisión Mundial de Pugilismo. Durante sus años de gloria su estilo no cambió, peleaba siempre de forma agresiva, forzando a las rivales al error y con una resistencia física que impresionaba a cronistas deportivos y aficionados. Oliveras también supo aprovechar su imagen pública como campeona para difundir el boxeo femenino. En múltiples entrevistas reclamó por una mayor inclusión de mujeres en la disciplina, igualdad de condiciones económicas, visibilidad y regulación. Su discurso tenía una contundencia difícil de refutar. Su sola historia biográfica funcionaba como evidencia de la lucha. Para cuando Alejandra Oliveras ya se había consolidado como campeona mundial, algo había cambiado. No solo en su entorno, sino también en ella. Su nombre empezaba a resonar fuera del boxeo. Ya no era necesario saber quién era el presidente de la WBC o qué categoría pesaba para reconocerla. Bastaba con encender la televisión o abrir las redes sociales. La locomotora se había convertido en algo mucho más que una boxeadora. Sin nada de qué avergonzarse, Alejandra empezó a compartir su filosofía de vida. Su manera de hablar era directa, sin eufemismos, con modismos del interior argentino y un tono barrial inconfundible. Esto la convertiría en una rareza en el ambiente mediático. Podía presentarse en programas de televisión con la misma ropa con la que iba al gimnasio, a la vez que se emocionaba, gritaba, lloraba e insultaba en vivo si era necesario. Mientras una porción de la población la observaba con cierto desprecio, la otra la vio como una bocanada de verdad en un medio lleno de hipocresía. La locomotora se convirtió en carne de memes y de frases virales. Lo que comenzó como consumo irónico luego mutó en algo mucho más honesto. Y es que detrás de esa imagen pintoresca había una potencia humana indiscutible. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su influencia. En clubes de barrio, gimnasios comunitarios y escuelas deportivas, su nombre ya no era solo el de una campeona, era un ejemplo. Empezó a mostrarse en espacios religiosos, realizando actos solidarios y dando charlas motivacionales en cárceles, comedores, fundaciones y centros comunitarios. El sistema que alguna vez la rechazó por no encajar en sus moldes, ahora la veía desfilar por sus pasillos con la misma incomodidad que antes, porque aunque el país la aplaudía, el establishment nunca logró digerirla del todo. Con el tiempo, Alejandra fue incorporada al listado de las mujeres más influyentes del deporte argentino y los reconocimientos empezaron a llenar sus estantes. Con la madurez, el foco de su energía comenzó a orientarse hacia un terreno aún más complejo,
la política. Y con ella una intención explícita de transformar el dolor vivido en acción concreta para los demás. Mientras cumplía su pendiente de estudiar una carrera universitaria, Alejandra se lanzó a la política con el partido de extrema derecha, Unite Santa Fe, como candidata a diputada nacional. Su candidatura despertó adhesiones intensas y rechazos igualmente contundentes. Mientras para unos representaba una auténtica voz, cruda y necesaria, que venía a cuestionar la hipocresía de la política profesional, para otros era un intento improvisado, carente de preparación formal. Más allá de esas miradas, lo innegable fue su capacidad para instalarse en la conversación pública, generar debate y provocar reflexiones profundas sobre quiénes tienen derecho a ocupar espacios de poder. En abril del 2023 participó en la campaña presidencial de Patricia Bullrich, que en caso de ganar se mencionó que participaría de la Dirección Nacional de Seguridad en eventos deportivos. En 2025 Oliveras encabezó la lista del Frente de la Esperanza, que alcanzó el 5,6% de los votos. Así resultó electa como convivencional constituyente en Santa Fe. Sin embargo, no llegaría a asumir el cargo. Nuevamente le tocaría pelear, esta vez su combate más difícil, y es así como nuestra historia vuelve al principio. El lunes 14 de julio de 2025, Alejandra Locomotora Oliveras fue internada en el Hospital José María Culén, en Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular, un ACV isquémico, que le provocó pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo y un estado crítico desde el ingreso. Pese a que su evolución inicial fue considerada estable y con niveles intermitentes de respuesta motora y apertura ocular durante los primeros días, su condición nunca mejoró lo suficiente. Fue sometida a una craneotomía de urgencia, debido a la obstrucción de la arteria carótida derecha. Durante aproximadamente 2 semanas de internación, su estado fluctúa entre periodos con asistencia respiratoria mecánica y respiración espontánea parcial. A pesar de señales alentadoras, jamás recuperó conciencia plena. El lunes 28 de julio del 2025, alrededor de las 16 horas, sufrió un shock provocado por una embolia pulmonar masiva y desarrolló hipoxemia severa, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio refractario. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció en ese momento. Su deceso sacudió al país y muchas partes del mundo donde se la admira. Tenía 47 años. La justicia provincial autorizó la cremación de sus restos, luego de desestimar una denuncia que buscaba investigar si su muerte podía estar relacionada con el consumo de esteroides o anabólicos. Ese reclamo fue desestimado por carecer de fundamentos sólidos. Las redes sociales se inundaron con sus frases, aquellas que había dejado en cientos de videos improvisados. No te rindas, vos podés. Muchos en esos días se dieron cuenta de que esas palabras no eran marketing, eran verdad. Circuló también un video en el que dice que la vida tiene que ser vivida sin miedos, que para eso venimos al mundo. Ella sin dudas lo hizo. Alejandra no fue una campeona de manual, no fue diplomática y no fue políticamente correcta. Y tal vez por eso fue tan necesaria, porque rompió todo lo que estaba destinado a limitarla: el género, la pobreza, la violencia, el estigma y la invisibilidad. No pidió permiso, hizo camino. En una época donde los ídolos son descartables, donde las historias se viralizan y se olvidan con la misma velocidad, la locomotora dejó una marca real. Por eso hoy vive en cada mujer que se calza los guantes y en cada chico que sale a correr sabiendo que no tiene plata, pero sí voluntad. Vive en los que deciden soñar aunque el mundo los quiera sumir en una pesadilla. En definitiva, Alejandra vive en cada persona que alguna vez sintió que no valía nada y encontró en sus palabras rotas pero sinceras un motivo para seguir. Queda claro que su última pelea, esa que tuvo con la muerte, también se la quedó ella. Hoy, aparte de ser todo lo que fue Alejandra, también se coronó como inmortal. Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal, Ale. Vos estás vivo, estás sano, estás bien. Y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante. La plata no te la ponen en el cajón, ¿eh? No te ponen un billete en el cajón. No te ponen ni el mejor reloj ni el mejor anillo. Capaz que ni la mejor ropa. Te ponen cualquiera. Entonces, disfruta el momento, el día a día. Mañana no estás. Hoy estás. Hoy estás. Disfruta lo que estás haciendo ahora. Estás respirando. Estás escuchando la voz de alguien. Podés escuchar, podés ver, podés sentir. Tenés un corazón que late. Y cuando deja de latir, chao. Entonces disfruta el día, pero sentí la vida. Si vos te pones a pensar en la plata, en las mentiras, en las traiciones, en el auto, pero perdés la vida. ¿Y los problemas? Se solucionan. Todo tiene solución. Todo, Ale, todo tiene solución. La muerte es lo único que no tiene solución.